Vamos a grabar. Bueno, ahí está Luis, ¿qué Hola, haces? buenas ¿Cómo tardes. andás? Bien, bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Escuchaste que para lo que dije todos. recién? Que figurás como Luis Curvas. Vos no sos Curvas, ¿o sí? No, Tenés que arreglar el coso. Bueno, acá estoy, chicos. Ahí Acá está, estoy. Gloria, mirá vos, ahí te vimos, ¿viste? Mirá qué bien. Ahora sí. Qué Ahora ya lindo, no, cuántos que somos. ¿viste? Ya no tenemos excusa ahora, vamos a tener que arrancar. Ahora que apareció Gloria. Bueno, ¿cómo andan? Tanto tiempo. A ver, escucho un ruido ahí. Yo no soy, ¿eh? No, no, no. ¿qué tal, Bea? Debe Ahí ser está. Bea que está haciendo ruido con la radio. Ahí está entrando Mónica Córdoba. Bueno, vamos a empezar. A ver un segundo. Bueno, ahí está. Bueno, listo. Vamos a arrancar con el cuento que nos convoca hoy, que yo elegí un cuento de Borges. Bueno, siempre a Borges lo tenemos ahí a mano, como para romper un poco el hielo después de que hicimos un paréntesis, ¿no es cierto? Así que bueno, más que nada esta reunión es para reencontrarnos con ustedes, vernos otra vez las caras, que ya me parece que nos estábamos extrañando de alguna manera. Entonces, bueno, vamos con un cuento de Borges que el cuento este pertenece a la última colección que publicó Borges, es del año 83 y está en un libro que se llama La memoria de Shakespeare, y donde hay cuatro relatos, básicamente. Es un libro breve y ya de un Borges, digamos, epigonal, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, no son los grandes relatos de Borges, los grandes clásicos de Borges, pero bueno, son todos igualmente relatos muy interesantes. Y acá Borges, vamos a ver, vamos a tratar de ir viendo en el relato a medida que lo vayamos sobrellevando. Borges sí va a volver sobre algunos tópicos que siempre lo trabajaron, ¿no? Borges, bueno, de hecho este cuento se llama Los Tigres Azules. Ustedes saben, el tema del tigre en Borges tiene una larga data ya. Ustedes lo deben haber visto por ahí, pero se conserva un dibujo infantil de Borges, que es justamente un tigre, ¿no es cierto? Que lo hizo cuando tenía, no sé, 3 4 años. Parece una especie de mortadela o de longaniza con unas rayas y unas patas. El tigre era un animal que a Borges le gustaba muchísimo, y muchísimos de sus poemas y de sus cuentos aluden al tigre o a la figura del tigre, o a una especie de jaguar, en fin, siempre fue una figura muy potente en la narrativa de Borges, ¿no es cierto? Y ahora vuelve, ya sobre el final, con ese tema tan querido para él. Y en estos últimos relatos de Borges, este, habíamos visto también otros ya de los últimos. Los dos últimos libros de Borges son el Libro de Arena y La memoria de Shakespeare. Es como que Sí, Borges vuelve a sobre temas que lo habían trabajado tiempo, pero ya a mí me da la sensación que como en un modo ya de despedida, ¿no es cierto? De estar despidiéndose de sus queridas imágenes, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, en este de los Tigres Azules, como siempre, vamos a arrancar el cuento. Borges nunca o rara vez empieza directamente, sino que, o sea, antes de llegar a la historia propiamente dicha, vamos a pasar por un montón de citas, por un montón de autores, ¿no es cierto? Va haciendo todo un prolegómeno, entre comillas, erudito, pero que en definitiva no es tanto erudición, sino que son más bien puestas en escena con las que él se sentía cómodo. Entonces, bueno, vamos a arrancar leyendo el comienzo de este relato, ¿no es cierto? A ver, vamos, un momentito acá está. Bueno, acá lo tengo. Bueno, vamos a arrancar así. Dice así: una famosa página de Blake hace del tigre un fuego que resplandece, un momento que se me corrió, ahí está, un fuego que resplandece y un arquetipo eterno del mal. Prefiero aquella sentencia de Chesterton que lo define como un símbolo de terrible elegancia. No hay palabras, por lo demás, que puedan ser cifra del tigre, esa forma que desde hace siglos habita la imaginación de los hombres. Siempre me atrajo el tigre. A ver, un momento que tengo un ruido
Bastante molesto. A ver quién es. Si puedo adivinar quién es. A ver, ahí está. Saquen el audio por las dudas. Después lo volvemos a habilitar, no hay problema. Bueno, ahí está, ahí se fue el ruido. Entonces decía, ¿cómo es? No hay palabras por lo demás que puedan ser cifra del tigre, esa forma que desde hace siglos habita la imaginación de los hombres. Siempre me atrajo el tigre. ¿M? Ah, sé que me demoraba de niño ante cierta jaula del zoológico, nada me importaban las otras. Juzgaba a las enciclopedias y a los textos de historia natural por los grabados de los tigres. Cuando me fueron revelados los Jungle Books, me desagradó que Shere Khan, el tigre, fuera el enemigo del héroe. A lo largo del tiempo, ese curioso amor no me abandonó. Sobrevivió a mi paradójica voluntad de ser cazador y a las comunes vicisitudes humanas. Ahí el primer párrafo del libro y ya tenemos directamente tres citas, ya tiró tres autores, tiró a Blake, tiró a Chesterton y tiró a su gran admirado Rudyard Kipling, ¿no es cierto? Menciona los Jungle Books, eso es el famoso libro de la selva, ¿no es cierto? Las historias aquellas de Mowgli y demás, ¿no es cierto? Que todos conocemos, ¿no es cierto? Hola Sergio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Bueno, entonces, Hola, Isaías. hola Lucrecia, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, y bueno, decíamos, ya empezó con su sistema de citas, ¿no es cierto? Estos tres autores que cita Borges en este caso, son tres autores que siempre los citó, él insistía mucho con estos autores, y en el caso de Kipling, por ejemplo, ese libro que está citando, estos Jungle Book, que está citando el libro de la selva, yo no sé si ustedes lo habrán leído, o habrán visto esas películas que después se hicieron, que hizo Disney y demás, no importa, pero quiero decir que los libros esos son unos libros extraordinarios, de la cuestión del libro de la selva, yo lo leí cuando era muy chico, me lo regalaron en casa, me lo regalaron en una versión que era bastante completa, creo que estaban todos los relatos, y que se llamaba El libro de las tierras vírgenes en esa traducción, ¿no es cierto? Y es uno de los libros que a mí me fascinó siempre, y que en algún momento voy a volver a leer, voy a tratar de retrotraerme en mi sensibilidad a cuando era chico, porque son personajes inolvidables, realmente es un libro en el que uno vive, ¿no es cierto?, las aventuras que suceden ahí. Y efectivamente, en ese libro, Shere Khan, el tigre, que es un personaje muy potente, es el malvado, digamos, ¿no es cierto? O el patotero, ¿no es cierto? El dictador de ese entorno animal que dibuja Kipling. Bueno, acá vuelve y va a decir otra cosa, acá va a contar la anécdota esta, en la que cuando él era chico iban al zoológico y se detenían en la jaula del tigre. Eso Borges lo va a contar 70 millones de veces a lo largo de su vida, en textos, en reportajes, y etcétera, 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 ¿cierto? Es una historia bien conocida, es decir, que ya leyendo estas tres menciones que él hace, o estas cuatro menciones puntuales, sin entrar todavía en el relato, está dando cuenta de su relación con ese arquetipo que a él lo trabajó tanto, que es el tigre. Bueno, perfecto. Y vamos a seguir entonces. Y dice, a mi paradójica voluntad de ser cazador, ¿eh? Porque, un tipo que amaba a los tigres y a la vez quería ser cazador, ¿no? Hasta hace poco, la fecha me parece lejana, pero en realidad no lo es, convivió de un modo tranquilo con mis habituales tareas en la Universidad de Lahore. Soy profesor de lógica occidental y curioso de la oriental, y consagro mis domingos a un seminario sobre la obra de Spinoza. Debo agregar que soy escocés. ¿Acaso el amor de los tigres fue el que me trajo de Aberdeen al Punjab? El curso de mi vida, escuchen esta frase, el curso de mi vida ha sido común, pero en los sueños siempre vi tigres. Ahora los pueblan otras formas. Esa es una frase, me parece extraordinaria, ¿eh? El curso de mi vida fue común, pero, ahí está la adversativa, ¿no es cierto? Con la que tantos problemas tenemos, ¿no es cierto? Ha causado de manera magistral, pero en mis sueños siempre vi tigres. Es decir, un tipo que sueña con tigres, en este caso, o que sueña con lo que a ustedes se les ocurra, ¿no es cierto?
a este nivel obsesivo, por más que haya tenido una vida común, ya su vida no fue tan común porque tuvo ese rescate, esa ventana de los sueños que lo hacían asomar a otra realidad. A mí me parece una frase extraordinaria que tiene mucho sentido y muy condensado también, ¿no es cierto? Me gusta tanto que lo voy a leer de nuevo. El curso de mi vida ha sido común, pero en los sueños siempre vi tigres. Ahora lo pueblan otras formas. Y acá hay algo que también hacen de este personaje, que nosotros, obviamente, por los datos que él está poniendo a nuestra lectura, sabemos que es Borges, estas cosas son todos tópicos borgianos, pero bueno, el que habla es un personaje, ¿no es cierto? Estrictamente no tendría por qué ser él. Pero acá tenemos nosotros, nos pone a nosotros estos mismos que estamos hoy acá en este asunto, nos pone en una cierta familia. Tenemos algo en común con este personaje, es decir, consagramos nuestros domingos a alguna especie de seminario de lo que fuera. En el caso de este es sobre Spinoza y en el caso de nosotros es sobre el que nos está contando esta fábula. Es decir, además hay esto también, ¿no es cierto? Es una frase paralela. Mi vida fue común, pero sueño con tigres. Soy profesor en tal y tal universidad, y consagro mis domingos, así como una cosa lateral, ¿no es cierto? Alguien que consagra los domingos es como un tipo que lavara el auto los domingos, ¿no es cierto? Bueno, los consagra a un seminario sobre Spinoza. Son esas cosas de juego con las jerarquías y con las categorías que hace Borges siempre. Entonces, en este primer párrafo, esta especie de prólogo, tenemos a un Borges total, un Borges que dijimos recién, ya está de vuelta, obviamente, esta es la última colección de cuentos, pero es perfectamente reconocible, y si bien tal vez no nos vamos a encontrar con las grandes aventuras de antaño, es perfectamente disfrutable y es un gran cuento. Bueno, perfecto. Entonces estamos con este escocés que es profesor. Dice, más de una vez he referido estas cosas y ahora me parecen ajenas. Las dejo, sin embargo. Momento que voy a admitir a alguien más. Las dejo, sin embargo, ya que las exige mi confesión. Entonces acá, con esta pequeña frase, está declarando también, o jugando a declarar, cuál es el género del relato que nosotros tenemos ante nuestros ojos. Es una confesión, de última. O sea, no se va a presentar como un relato fantástico, no se va a presentar como un ensayo, sino como en tantos otros cuentos de Borges, como una confesión, alguien que quiere dejar un testimonio de alguna cuestión. Bueno, ya tenemos más o menos en juego todos los elementos del relato. A finales de 1904 leí que en la región del delta del Ganges habían descubierto una variedad azul de la especie, ¿no?, del tigre. La noticia fue confirmada por telegramas ulteriores con las contradicciones y disparidades que son del caso. Mi viejo amor se reanimó. Sospeché un error, dada la imprecisión habitual de los nombres de los colores. Recordé haber leído que en islandés el nombre de Etiopía era Blalagan, tierra azul o tierra de negros. El tigre azul bien podría ser una pantera negra. Nada se dijo de las rayas, y la estampa de un tigre azul con rayas de plata que divulgó la prensa de Londres era evidentemente apócrifa. El azul de la ilustración me pareció más propio de la heráldica que de la realidad. En un sueño vi tigres de un azul que no había visto nunca y para el cual no hallé la palabra justa. Sé que era casi negro, pero esa circunstancia no basta para imaginar el matiz. Bueno, entonces tenemos acá, después de todas esas anticipaciones, le aparece una noticia de que había aparecido en alguna parte de la India un tigre azul, y acá Borges lo que va a hacer, muy como que no quiere la cosa, es jugar un poco también con el tema de las denominaciones, de la designación, el tema del nombrar, ¿no es cierto? Obviamente está dando a entender que ese azul supuesto del tigre que se había visto era más bien una metáfora, o en todo caso una insuficiencia del lenguaje, ¿no es cierto? Si hay algo que es difícil de definir, son, entre otras cosas, los colores, ¿no es cierto? Y de hecho cita, ¿no es cierto?, alguna cuestión etimológica con el tema de azul
atribuido al país de los negros, en este caso el azul bien podría ser negro, ¿no es cierto? O sea, son deslices del lenguaje, imprecisiones del lenguaje. Y estas imprecisiones del lenguaje que Borges acá pone en juego, a las que también nos tiene acostumbrados, obviamente, ¿no es cierto? Siempre hay una sospecha en Borges acerca de las definiciones y de las designaciones o de las taxonomías, ¿no es cierto? Funcionan también como anticipación a lo que después efectivamente va a pasar, digamos, como anécdota, ¿no es cierto? O como vértebra de este relato. Bueno, entonces tenemos a este escocés con esta noticia. Si alguien me quiere decir alguna cosa, ¿no? Yo. A ver, Los adelante. tigres azules, según lo que estuve investigando, que es y que tuve a mano internet, ¿no? Han existido en China en 1910. Se sospecha que ha habido avistamientos de tigres azules. Y después, en distintos años, décadas después, en Corea y en Birmania. Mira, mira vos. Y la parte sí, parece que eran grises, pero las rayas eran azules. Bueno, Así que bueno, no sé si es cierto, tómenlo con pinzas, porque bueno, Internet no también puede bueno. mentir, ¿no? Lo tomamos con pinzas, efectivamente, pero bueno, está bien, hace la cuestión, ¿no es cierto? O sea, ahí hay algo entonces que al menos genera esta recurrencia de un tigre azul, ¿no es cierto? Esto que vos estás contando ahora, no sabemos si es cierto o no, pero bueno, digamos, va más a favor de lo que nos está contando este personaje, ¿no es cierto? Así que está bien, Sí, es un buen aporte. Y aparte, ojalá que haya tigres azules, total. la ¿Para verdad qué que no? sí. Pero yo calculo que a esta altura de las cosas ya se tendrían que haber visto, ¿no? Y cazado alguno, pero bueno, Están, creo que en vías de extinción, sí, sí, me si imagino. es que Bueno, queda alguno. si es que queda alguno. Bueno, bárbaro. Entonces, dice, meses después, a ver, un momentito, que estoy acá. Meses después, un colega me dijo que en cierta aldea muy distante del Ganges había oído hablar de tigres azules. Otra vez, ahí está como Gloria. El dato no dejó de sorprenderme, porque sé que en esa región son escasos los tigres. Nuevamente soñé con el tigre azul, que al andar proyectaba su larga sombra sobre un suelo arenoso. Aproveché las vacaciones para emprender el viaje a esa aldea, de cuyo nombre, por razones que luego aclararé, no quiero acordarme. Bueno, entonces tenemos otra vez el jueguito, ¿no es cierto? La vigilia y los sueños, ¿no es cierto? Los sueños siempre van a ser un dinamizador bastante potente en muchos relatos de Borges. Decir sueños es una comodidad también y es una cosa que uno puede asimilar tranquilamente, pero bueno, no necesariamente tendrían que ser sueños, la fantasía obra igual, y el ejercicio de la ficción también. Bueno, pero está bien, para el verosímil del cuento, conviene que sean sueños. Volvió a soñar, ¿no es cierto? Y bueno, a tal punto decidió viajar a ver qué pasaba en esa región, ¿no? Donde, por otra parte, los tigres eran escasos. Y dice, y llegó a una aldea de cuyo nombre, por razones que luego aclararé, no quiero acordarme. O sea, eso otra vez, ¿no es cierto? Eso es el Quijote. ¿Cuántas veces Borges repitió eso de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no es cierto? El Mm. dictador de cuyo nombre no quiero acordarme, bueno, etcétera, etcétera. Era una muletilla también de Borges. Acá, de alguna manera, que no quiere acordarse del nombre de la aldea, tendrá su justificación en el relato, ya veremos, ¿no es cierto? Arribé ya terminada la estación de lluvias. La aldea estaba agazapada al pie de un cerro que me pareció más ancho que alto, y la cercaba y amenazaba la jungla, que era de un color pardo. En alguna página de Kipling tiene que estar el villorrio de mi aventura, ya que en ellas está toda la India y de algún modo todo el orbe. Básteme referir
que una zanja con oscilantes puentes de cañas, apenas defendida voy de nuevo. Básteme referir que una zanja con oscilantes puentes de cañas apenas defendía las chozas. Hacia el sur había ciénagas y arrozales, y una hondonada con un río limoso, cuyo nombre no supe nunca. Y después, de nuevo, la jungla. Y acá ya estamos en la aldea donde va a suceder la aventura, una puesta en escena geográfica que a mí me hace acordar, y algo de eso hay, a aquella aldea de los Yahus del informe de Brody, ¿no es cierto? Estamos más o menos en un ambiente parecido, es decir, otra vez lo que va a suceder acá se repite, digamos, el mecanismo, es el erudito, digamos, occidental, ¿m? Que se va a confrontar con una cultura completamente distinta, ¿no es cierto? Cada una de estos dos conocimientos que se van a confrontar acá, digamos, tiene lo suyo, y tiene sus razones, ¿no es cierto? Vamos a ver que se van a dar una serie de malentendidos, porque este profesor, digamos, en principio está muy confiado en sus saberes, ¿no es cierto? Pero eh, ya va dando algunas pautas, ya nos dio, vamos a ver también que ese saber de este tipo se va a ir agrietando en el decurso de la narración por cosas que van a suceder, pero él ya está dando pistas, ¿no es cierto? O sea, al mencionar tanto los sueños, ¿no es cierto? Y como otra instancia, en todo caso, movilizadora, y al decir, al mentar esta obsesión suya por los tigres, o sea, ya no estamos simplemente ante un tipo que es estrictamente racional. Además, bueno, pese a ser profesor de lógica, también era curioso de la otra lógica, que es la oriental, ¿no es cierto? O sea, la lógica occidental y la lógica oriental, que es, en definitiva, la confrontación que en un principio, o al menos en la superficie de esta aventura, se va a presentar como la dinámica de estos relatos. Después veremos para dónde va. Bueno, sigamos. Vamos a seguir un poco más, después vamos a parar un poquito. Bueno, y acá otra vez menciona a Kipling, ¿no es cierto? Dice, estoy seguro que esto que yo les estoy contando, o sea, que este lugar al que yo llegué, figura en alguna página de Kipling, porque en Kipling está toda la India, ¿no es cierto? Y efectivamente, o sea, esa es la sensación que uno tiene con Kipling. Yo les aconsejo que lean, ya, partiendo de aquel libro que mencionábamos al principio y que menciona también Borges, o sea, la sensación es esa, que toda la India está ahí. O sea, es un tipo que logró transmitir maravillosamente, o sea, no sabemos qué India es la que está en Kipling, pero la India que podía asimilar un occidental, o sea, es la India de Kipling, es la India esta literaria, ¿no es cierto? Después Borges en algún momento eh, va a traducir algunos textos de Henri Millot, del poeta belga, del gran poeta belga. Va a traducir un libro que se llama Un bárbaro en Asia, ¿no es cierto?, de Millot. Y en el prólogo de ese libro, de esa traducción que él hace del texto de Millot, dice que Millot, después de no sé cuántos años, ya era un tipo grande, viajó a la India, o mejor dicho, volvió a la India, donde siempre había estado con su imaginación. O sea, otra vez, o sea, esa jerarquía, ¿no es cierto?, de la imaginación, del sueño, por un lado. Y leyendo a Kipling, digamos, la sensación que uno tiene, o por lo menos esa sensación primera infantil que yo tuve al leerlo, es que yo estuve en la India. Sin ninguna duda. Pero no solamente leyendo a Kipling. Y acá hay algo que también se va a presentar en los textos de Borges. Digamos, yo creo que en muchísimos de sus grandes relatos, y también en los relatos ya de su, digamos, de su etapa final. Y en Borges, yo por lo menos, ustedes pueden no estar de acuerdo con esto, pero a mí Borges me da también, fuera de toda otra consideración, un cierto sabor de aventura, ¿no es cierto? En algún punto, leyendo a Borges, uno vuelve a esas lecturas infantiles, Kipling,
y más también, yo hasta diría en algunos casos Verne o también Salgari, que bueno, estoy yéndome un poco de rosca, pero algo del sabor del asombro ese que uno experimentaba leyendo esas historias en lugares tan exóticos, aparece en Borges, ¿no es cierto? Mediados, bueno, obviamente por una cierta distancia, ¿no es cierto? Por una consideración crítica que él también hace de estos autores. Pero la sola mención de Shere Khan, del tigre ese, ¿no es cierto? De las páginas de Kipling, de las aldeas esas, ya lo colocan a uno en un marco de aventura. ¿M? Las aventuras en Sí, Borges van a ser muy distintas, no van a ser aquellas cosas lineales que leíamos de chico, pero de todas maneras, él siempre rescata eso, lo trae, lo vuelve a traer. Es un extra que tienen para mí los relatos de Borges. No sé ustedes qué opinan con respecto a eso, ¿no es cierto? Bueno, este, y describe, bueno, más o menos como era esta aldea, muy pobre, con ciénagas, arrozales, parecida a esta de los Yahoo. La población era de hindúes. El hecho que yo había previsto no me agradó. Siempre me he llevado mejor con los musulmanes. Acá tenemos otro punto. Aunque el Islam, lo sé, es la más pobre de las creencias que proceden del judaísmo. ¿Viste? No importa. Yo me llevaba mejor con los musulmanes. Bueno, ya veremos que después en la solución, digamos, o en la falta de solución de este relato, el tema del Islam va a estar presente también, ¿no es cierto? Bueno, sentimos que en la India el hombre pulula. En la aldea sentí que lo que pulula es la selva, que casi penetraba en las chozas. El día era opresivo y las noches no traían frescura. Los ancianos me dieron la bienvenida y mantuve con ellos un primer diálogo. Bueno, acá hay antes otra cosa, ¿no es cierto? En esta parte, por eso me estoy deteniendo demasiado casi en frases sueltas, pero me parecen significativas, ¿no? Al describir la aldea, dice que el día era opresivo, el día como si fuera un solo día. En cambio, las noches no traían frescura. Esa sensación de un día permanente, pero con una intermitencia de noches me parece que está muy bien. O sea, eso a mí me resulta una frase evocadora, podía haber dicho el día y la noche, o los días y las noches, pero el día y las noches no sé por qué lo acepto con mucho placer yo. Bueno, listo. Los ancianos me dieron la bienvenida y mantuve con ellos un primer diálogo, hecho de vagas cortesías. La primera confrontación la va a tener con los ancianos, o sea, la instancia, digamos, que uno podría considerar de la jerarquía de estos habitantes o de estos aldeanos, ¿no es cierto? Cortesías. Ya dije la pobreza del lugar, pero sé que todo hombre da por sentado que su patria encierra algo único. Bueno, está bien eso, ¿no es cierto? Sino que nos pregunten a nosotros, a los argentinos, ¿no? Digo, es un chiste. Este, entonces, sigamos. Sé que todo hombre considera que su patria encierra algo único. Ponderé las dudosas habitaciones y los no menos dudosos manjares, y dije que la fama de esa región había llegado a la hora. Los rostros de los hombres cambiaron. Intuí inmediatamente que había cometido una torpeza y que debía arrepentirme. Los sentí poseedores de un secreto que no compartirían con un extraño. ¿Acaso veneraban al tigre azul y le profesaban un culto que mis temerarias palabras habían profanado? Bien, ya estamos entonces en la aventura. El primer encuentro es con esta jerarquía de la aldea, estos ancianos, y acá ya aparecen los primeros malentendidos, ¿cierto? El malentendido básico. Acá es donde se empiezan a enfrentar estas dos lógicas. El tipo desde su manera de ver el mundo ponderó cosas por cortesía de la aldea, pero medio como que sintió que se había metido en algo que hubiera convenido no meterse, ¿no es cierto? Se fue un poco de boca. Estaba contento, había llegado recién, quería empatizar con los aldeanos y cometió un error. Bien, ya estamos en el marco del malentendido. Esperé a la mañana del otro día. Consumido el arroz y bebido el té, abordé mi tema. Pese a la víspera, no entendí, no pude entender lo que sucedió. Todos me miraron con estupor y casi con espanto. Pero cuando les dije que mi propósito era apresar a la fiera de la curiosa piel,
me oyeron con alivio. Alguno dijo que lo había divisado en el lindero de la jungla. Es decir, este escocés declara su propósito y es como que los tipos, como que los aldeanos, bueno, respiran aliviados, ¿viste? O sea, sigue el malentendido va creciendo, ¿viste? Bueno, ya veremos, no me quiero adelantar. No. En mitad de la noche, incluso se muestran dispuestos a colaborar. Sí, yo, viste, vi uno por ahí en un lindero de la jungla, le dicen. Bueno, a ver que estoy entrando a otra persona. Ahí está. En mitad de la noche me despertaron. Un muchacho me dijo que una cabra se había escapado del redil y que yendo a buscarla había divisado al tigre azul en la otra margen del río. Pensé que la luz de la luna nueva no permitía precisar el color. Otra vez con la imprecisión de los colores, ¿no? Pero todos confirmaron el relato y algunos que antes habían guardado silencio dijo que también lo había visto. Salimos con los rifles y vi o creí ver una sombra felina que se perdía en la tiniebla de la jungla. No dieron con la cabra, pero la fiera que la había llevado bien podía no ser mi tigre azul. Me indicaron con énfasis unos rastros que desde luego nada probaban. Es decir, los aldeanos, de alguna manera aliviados cuando este hombre declaró su propósito de cazar un tigre, empezaron a colaborar con él, hasta de una manera, digamos, bastante teatral, ¿no es cierto? Era como que los tipos le iban creando escenarios posibles de la aparición de un tigre. O sea, estamos ante un hombre que quiere cazar un tigre, básicamente. ¿Eh? Y estamos ante unos aldeanos que le están un poco como siguiendo el juego. Y acá otra vez aparece esta cuestión de la indefinición. Claro, a la luz de la luna podría haber sido otro el color, porque se prestaba a confusiones. Siempre nos vamos a mover en un ambiente ambiguo, como en tantos otros relatos de voz. Puede ser esto, pero a lo mejor no, ¿no es cierto? Y después dice, bueno, los tipos le muestran unas huellas ahí, pero esas huellas no probaban nada, en realidad, con respecto a qué clase de tigre era, si era un tigre o si era otra cosa. Bueno, pero esta demostración ostensible, al mostrarle las huellas, es lo mismo, exactamente es una situación muy parecida a la que sucede en el informe de Brody, donde los aldeanos le decían al personaje que los hechiceros se convertían en hormigas, y para demostrarle que eso era verdad, le mostraban una fila de hormigas que estaban pasando por ahí, ¿no es cierto? Ese tipo de razonamiento al que últimamente nosotros estamos tan bien acostumbrados en las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Fíjate que ahí las tenés, ¿viste? Tengo razón. Bueno, más o menos acá es un razonamiento parecido, pero en este caso, estos aldeanos tienen otra vuelta que no tenían aquellos otros. Acá, esta actitud es deliberada por parte de los aldeanos, que en realidad buscan despistarlo un poco, ¿no? Daría la impresión. Bueno, exactamente. Entonces, al cabo de las noches, comprendí que esas falsas alarmas constituían una rutina. Y fíjense lo que voy a decir ahora. Como Daniel Defoe, los hombres del lugar eran diestros en la invención de rasgos circunstanciales. Miren con quién va a comparar a los aldeanos del lugar. Otra cita literaria. Entonces se van acumulando, de manera tal que cuando uno termina de leer el cuento, pasó por un montón de autores. Como Daniel Defoe, aquel autor de Robinson Crusoe, que era diestro en la invención de rasgos circunstanciales, cosa que Borges detestaba, o sea, decía que una de las taras de la novela y del cuento era que abundaban en detalles circunstanciales que en definitiva no hacían a la historia, y entre otras cosas por eso eran tan largas las novelas, ¿no es cierto? Y tan insoportables para él, por lo menos. Bueno, entonces acá lo nombra a Daniel Defoe. Pero al nombrarlo, así con este chiste que él hace, para comparar a los aldeanos, de paso, los nombra para nosotros. Y lo que decíamos hace un rato, seguimos en este ambiente de aventuras, ¿no? De cuentitos de aventuras y de novelas que leíamos cuando éramos chicos. O sea, ¿quién no leyó Robinson Crusoe en alguna colección de esas ilustradas, por ejemplo? Entonces, todas esas citas, ¿no es cierto?, que uno puede en un principio decir que son citas eruditas, lo son en cierto modo, pero más que nada funcionan para darle un color de aventura a este pequeño relato, ¿no es cierto? Por lo menos, digamos, esto es algo que digo yo, a mí me produce ese efecto, ¿viste? O
sea, pasé por un montón de conocidos, ¿viste? De conocidos de hace mucho tiempo. Sí. Y me ponen en el ámbito de, o sea, me ponen en ese estado de lectura, ¿no es cierto? Me dan como un entusiasmo así aventurero, qué sé yo, por decirlo de alguna manera. Acá voy a admitir a otra persona. Bueno, ¿qué les parece? A ver cómo estamos con esto. Díganme algo, así corto un poco el rollo, pues. Bien, nada, seguimos. Bueno, vale. Después vamos Bien, a ver, está bien. Eh, para mí la aventura empieza cuando dice que la aldea estaba agazapada. Ahí está, claro. Estaba agazapada, o sea, hay un matiz, o sea, no es que simplemente es una localización geográfica. Estaba ahí como cayéndose del mapa, ¿viste? Como asediada por la selva, ¿no es cierto? O sea, hay algo Acechando. en ese agazapado, hay algo valorativo también, y hay algo que va a tener tiene que ver con lo que va a suceder después en el relato, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, sigamos la pista de estos tigres azules. Ahora con la Gloria me dio esperanza de que por ahí existen los tigres azules. Eso está bien. Bueno, el tigre podía ser avistado a cualquier hora, hacia los arrozales del sur o hacia la maraña del norte, pero no tardé en advertir que los observadores se turnaban con una regularidad sospechosa. Mi llegada coincidía invariablemente con el momento exacto en que el tigre acababa de huir. Recién se fue, maestro, decía, porque qué lástima que no llegó un minuto antes. Siempre me señalaban la huella y algún destrozo, pero el puño de un hombre puede falsificar los rastros de un tigre. Eso está muy bien también, ¿no? Una que otra vez fui testigo de un perro muerto. ¿Qué les parece? Como Aurelio, ¿se acuerdan que leímos un cuento de Aurelio que hablaba de un perro muerto? Lo nombro porque ahí lo veo que está ahí medio encriptado. Bueno, entonces acá como Aurelio, alguna vez fue testigo de un perro muerto. Una noche de luna pusimos una cabra de señuelo y esperamos en vano hasta la aurora. Pensé al principio que esas fábulas cotidianas, acá está, ¿no? Esas fábulas cotidianas, obedecían al propósito de que yo demorara mi estadía, que beneficiaba a la aldea, ya que la gente me vendía alimentos y cumplía mis quehaceres domésticos. Para verificar esa conjetura, les dije que pensaba buscar el tigre en otra región, que estaba aguas abajo. Me sorprendió que todos aprobaran mi decisión. Seguí advirtiendo, sin embargo, que había un secreto y que todos recelaban de mí. Es decir, seguimos manteniéndonos en el malentendido. El tipo pensaba, claro, estos tipos me venden cosas, me asisten, me están sacando alguna especie de beneficio, pero no era así, el tipo estaba equivocado. Lo que querían los tipos es que este hombre se fuera de la aldea de una vez, ¿viste? Entonces decía, ¿qué te sirve a buscar? Anda nomás, ¿viste? A buscarlo en otra región. Bueno, perfecto. Digamos, yo dije, perdón, ya dije que el cerro boscoso, a cuyo pie se amontonaba la aldea, otra vez, acá se amontona, ¿viste? La aldea no era muy alto, una meseta lo truncaba. Del otro lado, hacia el oeste y el norte, seguía la jungla. Ya que la pendiente no era áspera, les propuse una tarde escalar el cerro. Mis sencillas palabras los consternaron. Uno exclamó que la ladera era muy escarpada. El más anciano dijo con gravedad que mi propósito era de ejecución imposible. La cumbre era sagrada y estaba vedada a los hombres por obstáculos mágicos. Quienes la hollaban con pies mortales corrían el albur de ver la divinidad y de quedar locos o ciegos. Y acá ya Sí. se está complicando el asunto, ¿no es cierto? Y tenemos una vez más una pequeña hipálaje ahí, ¿no es cierto? Con pies mortales. ¿Eh? O sea, como en ese ámbito moraba la divinidad, bueno, un mortal podría pasarlo muy mal, ¿no es cierto? Al punto tal de quedar ciego o loco. La ceguera y la locura en Borges van pareja, ¿no es cierto? Vamos a ver después qué significa locura, ¿no es cierto? Y qué significa ceguera, porque estos dos términos van a volver a aparecer sobre el final del relato, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, le dijeron, no, ahí arriba no, ¿viste? Bueno, no insistí, pero esa noche, cuando todos dormían, me escurrí de la choza sin hacer ruido y subí la fácil pendiente. No había camino y la maleza me demoró. La luna estaba en el horizonte. Me fijé con singular atención en todas las cosas, como si presintiera
que aquel día iba a ser importante, quizá el más importante de mis días. Recuerdo aún los tonos oscuros, a veces casi negros, de la hojarasca. Clareaba y en el ámbito de las selvas no cantó un solo pájaro. Acá otra vez los colores, ¿no? Oscuros, casi negros, o sea, siempre los colores como una cosa de confusión, ¿no es cierto?, que hace a la ambigüedad de lo que uno percibe, ¿no? 20 o 30 minutos de subir y pisé la meseta. Nada me costó imaginar que era más fresca que la aldea, sofocada a su pie, sofocada, amontonada, ¿no es cierto?, la aldea ahí como una cosa. Bueno, comprobé que no era la cumbre, sino una suerte de terraza, no demasiado dilatada, y que la jungla se encaramaba hacia arriba, en el flanco de la montaña. Me sentí libre, como si mi permanencia en la aldea hubiera sido una prisión. No me importaba que sus habitantes hubieran querido engañarme. Sentí que esencialmente eran niños, ¿no? Y acá hay una cuestión ahí me apareció, no sé qué me apareció acá en la pantalla, no importa, pero de sentir que los habitantes este, eran niños, acá estamos, ahí estamos, de nuevo los veo a todos. También aparece en el informe de Brody, ¿no es cierto? Es decir, esta especie de paternalismo del occidental, ¿no es cierto?, de este escocés, profesor de lógica, que percibe a esta otra gente que profesa otra lógica como niños, ¿cierto? O sea, básicamente los tipos eran inofensivos, ¿no? A mí me parece que se va a ver que no es tan así, ¿no es cierto? Este, a ver, ¿qué es esto que está apareciendo acá en la pantalla? ¿Alguien me lo puede decir? Que dice suena macizo y que encima está mal escrito, ¿no es cierto? Pero bueno. Ah, Dice pantalla de... es la pantalla de Mercedes. Alguien está compartiendo la pantalla esto. Exactamente. ¿eh? A ver, voy a detener la compartición del Ahí participante. está, Macizo ahí va está. con C. Digo yo, antes iba con C, no sé ahora, ¿viste? Porque como el mundo será No, va Tron, con C. Cambia, nunca todo sabemos. cambia. Así, claro, En la exactamente. aldea. Exactamente. Bueno, entonces, se sintió libre, ¿no? Como si mi permanencia, bueno, entonces esencialmente lo sentía como niño. En cuanto al tigre, ¿m? Las muchas frustraciones habían gastado mi curiosidad y mi fe, pero de manera casi mecánica busqué rastros, ¿no? El suelo era agrietado y arenoso. En una de las grietas, que por cierto no eran profundas y que se ramificaban en otras, reconocí un color, otra vez el color, ¿no? Grietas que se ramifican en otras, ¿no es cierto? Bueno, es Borges, ya sabemos. Era increíblemente el azul del tigre de mi sueño. Ojalá no lo hubiera visto nunca. Me fijé bien. La grieta estaba llena de piedritas, todas iguales, circulares, muy lisas y de pocos centímetros de diámetro. Su regularidad les prestaba algo artificial, como si fueran fichas. Bueno, y acá aparece la cuestión, ¿eh? Acá aparece la imagen a la que este tipo va a terminar llegando, ¿no es cierto? Ojalá no lo hubiera visto nunca. Esta misma declaración se hace en tantos otros relatos de Borges en los que el personaje se topa con el objeto mágico. Llegamos por fin a la cuestión. El objeto mágico, ¿no es cierto? O el objeto inexplicable, vamos a decirle mágico también, es lo mismo, que es atroz, en definitiva termina siendo atroz porque desencadena algún tipo de obsesión. ¿Se acuerdan del Zahir? Aquella moneda, también, ojalá no la hubiera visto nunca, se la dieron en un vuelto, la vio el Aleph mismo, y otros objetos que aparecen en los relatos de Borges. De paso que ya que dijimos el Zahir, que era una moneda, en el caso del relato de Borges, pero que era una instancia más bien, que aparecía cada tanto bajo distintas presentaciones, digamos. En algún caso, el Zahir también fue un tigre, digo, para traerlo ya que vamos acá, o sea, el tema del tigre y el tema de la revelación de un objeto misterioso y nefasto, no es nuevo en Borges, ¿no es cierto? El Zahir alguna vez también fue un tigre, bueno, no importa. Entonces, estas piedritas que parecían fichas de algún juego, me incliné, puse la mano en la grieta
y saqué unas cuantas. Sentí un levísimo temblor. Guardé el puñado en el bolsillo derecho, en el que había una tijerita y una carta de Allahabad. Esos dos objetos casuales tienen su lugar en mi historia. Esto, Allahabad, es el nombre de una ciudad o de una aldea de la India. Ahora yo no me acuerdo actualmente cómo se llama, si se llama así o se llama de otra manera, pero parece ser que ahí es un lugar, una especie de lugar sagrado, porque hay un cruce de varios ríos, en fin. Borges siempre lleva agua para su molino, ¿no es cierto? Y bueno, y un detalle acá, esto de lo maravilloso, lo extraño o lo nefasto, como uno quiera llamarlo, de estos objetos mágicos, o sea, no solamente eran del color del sueño, ese color ya presentido, ¿no es cierto? Sino que al tocarlos sintió un temblor, el tipo era como que esas piedras temblaban. ¿M? Esto, dicho así, no pasa nada, pero es una sensación bastante horrorosa, agarrar una piedra y sentir que la piedra está latiendo o está temblando, ¿no es cierto? Es bastante horroroso, ¿no es cierto? Por lo menos, Además, sí, digo, la advertencia de los ancianos ante un posible, un peligro, o sea, de la locura o... Ay, me están apareciendo cosas raras acá. sí, a mí también. Ay, qué es Eh, esto. Bueno, Estamos bajo el poder de los tigres azules, me parece. Tenían razón los viejos estos de la... sí, Sí, fue azul lo que apareció. Quédate No tranquila, sé. Gloria, que todavía estoy en control de la situación, no sé por cuánto tiempo, pero si me ven que me quedo loco o ciego, sigan ustedes. Bueno, sí, claro, Eso era lo que quería, que queda como un poco de temor, esas piedritas, qué efectos pueden llegar a producir de ahora claro, en adelante en él. exactamente. Ya los tipos habían tratado de desviar a este hombre de su propósito. Bueno, no lo lograron porque el tipo se les escapó, pero bueno, entonces, pero aparte hay una sensación en él, porque se siente libre, quiere decir que estuvo acechado, así como la aldea lo acechaba, también la gente acechaba. y sí, bueno, Sí, claro, de alguna manera, claro, sí. Eso viste, de sentir una liberación ahí en el medio de la noche, solo, arriba de la claro. meseta, esa, claro. Este, y también esa sensación de libertad, o sea, libertad en el sentido también de estar, otra vez aparece acá la cuestión esta. Bueno, un momentito, ahí estamos. Bien, Lo vamos. único que falta No, ahora, vamos bien, tranquilo, no pasa nada. Digo, esta sensación de interferencias, libertad sí. que siente este hombre es también un estado de predisposición a recibir eso, que en definitiva va a resultar maravilloso, para bien o para mal, no importa. Bueno, vamos a seguir entonces. Me incliné, bueno, entonces, bueno, guardé el puñado de piedras en el bolsillo donde había una tijera y una carta. Estos dos objetos ocasionales tienen su lugar en mi historia. Esto es un chiste, esta interpolación que hace Borges, dice, estos dos objetos casuales tienen mi lugar en su historia. En realidad no tienen tanto lugar, pero él los pone como un rasgo circunstancial, esto que criticaba antes o de lo que se reía antes, ¿viste? Y lo hace resaltar. Después van a volver a aparecer, pero no es que tengan un lugar tan relevante. Bueno, no importa. Seguimos entonces. Ya en la choza, me quité la chaqueta, me tendí en la cama y volví a soñar con el tigre. En el sueño, otra vez el sueño, ¿no es cierto? Otra vez, ¿no? En el sueño observé el color. Era el del tigre ya soñado y el de las piedritas de la meseta. Me despertó el sol alto en la cara. Me levanté. La tijera y la carta me estorbaban para sacar los discos, ¿no es cierto? Supuestamente los discos se habían puesto, se habían ido para abajo, por eso vuelve a mencionar la tijera y la carta. Saqué un primer puñado, sentí que aún quedaban dos o tres. Una suerte de cosquilleo, una muy leve agitación dio calor a mi mano. Otra vez el cosquilleo, ¿no es cierto? Y la sensación de calor. Al abrirla vi que los discos eran 30 o 40. Yo hubiera jurado que no pasaban de 10. Los dejé sobre la mesa y busqué los otros. No precisé contarlos para verificar que se habían multiplicado. Los junté en un solo montón y traté de contarlos uno por uno. La sencilla operación resultó imposible. Miraba con fijeza cualquiera de ellos, los sacaba con el pulgar y el índice y cuando estaba solo eran muchos. Comprobé que no tenía fiebre e hice la prueba muchas veces.
El obsceno milagro se repetía. Sentí frío en los pies y en el bajo vientre y me temblaban las rodillas. No sé cuánto tiempo pasó. Bueno, y acá ya está. Los discos se comportan de una manera absolutamente delirante. Se multiplican, se restan, cambian de lugar, etcétera, etcétera. Que dice Luis, debe tener hasta piojos esa barba. ¿Qué es? ¿Qué me Yo está creo que tenemos, Isaías, tenemos a un gracioso, a una persona que diciendo? ¿Qué entró con gracioso? el enlace y está haciendo maldades. Bueno, bueno, no importa, ¿viste? No pasa nada. Mientras las maldades no pasan en esta No, porque situación. por empezar me parece que le cambió el nombre a Luis. En vez de Luis Cuevas le puso Luis Curvas. Ah, y ahí a Tiene Curva la, lo estamos viendo y todo. tiene la habilidad de cambiar los nombres a las personas. Bueno, bueno. Poneme a mí William Blake, si no te queda incómodo, ¿viste? Es la invasión de la irracionalidad en el relato. Está perfecto, sí, es parte de la Sí, pizza también todo las esto, ¿no? piedritas deben ser la Las influencia de las piedritas. piedritas. Ahí Bueno, está, ¿ves? Ahí ahí apareció de vuelta. Ay, está pero qué mandando cositas. bárbaro, pero qué bárbaro. Espera, a ver, No, vamos a hacer No sé si algo. no sé si no nos conviene reiniciar, Isaías. ay, qué Sí, cosa, pero qué vamos a hacer una maldad. cosa, sí, vamos, nada, son tonterías, no sé, maldad es otra cosa, ¿viste? Vamos Sí, bueno, a ver, un momentito. Si no, podemos pedir que todo el mundo muestre la pantalla para ver su verdadera cara. No, no, está bien. ¿ves? Podría ser, ¿no? Yo no tengo otra cara. Bueno, acá hice una manganeta a ver si funciona esto. Dale. Vamos a seguir un rato más y de última después Qué reinicio. lástima, porque veníamos tan bien con el Ah, relato. venimos bien, no pasa nada. Entonces estamos en esto, ¿no es cierto? Dice, el obsceno milagro se repetía. Y acá tenemos otra vez el tema del milagro, ¿no? La calificación de obsceno para un milagro. Obviamente, para alguien que profesa la lógica, profesa en el estricto sentido de la palabra, ya que era profesor también, ¿no es cierto? La lógica occidental, cualquier tipo de milagro rompe esa cuestión y, por lo tanto, es una obscenidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Una atrocidad, ¿viste? Algo insoportable. Acá lo que está sucediendo acá, esto tiene que ver también con el tema de las paradojas, no nos vamos a meter en ese berenjenal, ¿m? En el que tocamos de oído, ¿no es cierto? Pero estos juegos con la lógica que hacía Borges, de hecho, ahora va a nombrar a Spinoza y demás, es lo que está planteando, ¿no es cierto? Otra vez, acá se cae la lógica, se rompe la lógica, o por lo menos esta lógica que él profesaba, y el tipo quiere llevar esta cuestión dinámica de los discos a una cuestión aritmética y es imposible porque los discos se comportan de otra manera, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, sintió malestar, ¿no es cierto? Sin mirarlo, junté los discos en un solo montón y los tiré por la ventana, ¿eh? Lo mismo había hecho antes con el Zahir, ¿se acuerdan? Que se quiso deshacer. Con extraño alivio sentí que había disminuido su número. Cerré la puerta con firmeza y me tendí en la cama. Busqué la exacta posición anterior y quise persuadirme de que todo había sido un sueño. ¿Mm? En un Perdón, sueño. perdón, Isaías, una cosa, Sí. ahí alguien dijo de César Pato, yo no soy ese, obviamente, el que ¿Qué escribió dijo eso qué? recién. No, pero ya Alguien lo mandó un volé, mensaje. ¿eh? Ya lo volé. Ah, bueno, 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 Eh, sí, 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 no, no pasa nada, ya lo volé. listo, Me parece que lo detecté y lo volé. No pasa nada, no te da problema. perfecto. Este, ya estamos acostumbrados, ¿viste? A estas cosas, ¿viste? ¿No? Bueno, ¿dónde estamos? Ahora, el observador los tiro por la ventana y compro, bueno, cerré la puerta con firmeza y me tendí en la cama, busqué, bueno, quiso soñar, quiso convencerse de que había sido un sueño, para no pensar en los discos, acá fíjense otra vez, ¿no? Para no pensar en los discos, para poblar de algún modo el tiempo, repetí con lenta precisión en voz alta las 8 definiciones y los 7 axiomas de la ética. Era un estudioso de Spinoza, este hombre. O sea, apela otra vez a sus propias armas, que son la lógica, ¿no es cierto? No sé si me auxiliaron. Eso es genial. O sea, ¿qué está diciendo? No, no le auxiliaron nada. O sea, al decir no sé si me auxiliaron, es porque no lo auxiliaron. O sea, acá la lógica dejó de funcionar. El sistema
entró en divergencia directamente. No sé si me auxiliaron. Y dice lo siguiente: en tales exorcismos estaba cuando oí un golpe. Temí instintivamente que me hubieran oído hablar solo y abrí la puerta. Es decir, este, esa apelación a la lógica que hace, repitiendo los 7 cosas de la ética y demás, lo va a terminar calificando de exorcismos. Lo usa a nivel de exorcismo, ¿no es cierto? Esto es un pasaje paralelo a esto que él dice. En esos exorcismos estaba, aparece en el cuento La Espera, donde no sé si se acuerdan ustedes, creo que lo leímos acá alguna vez, que Villari, el personaje del cuento, este, lo entran a matar a la habitación, el tipo se da cuenta, ¿viste? Entonces hace como que está durmiendo, como que está soñando, y dice: en esa magia estaba cuando lo sorprendió la descarga. Es exactamente la misma frase que él utiliza acá. Estas recurrencias de Borges, ¿no es cierto? Bueno. Era el más anciano, ¿no? Bhagwan Das, que era el jefe, digamos, de estos ancianos de la aldea. Por un instante su presencia pareció restituirme a lo cotidiano. Salimos. Yo tenía la esperanza de que hubieran desaparecido los discos, pero ahí estaban, en la tierra. Ya no sé cuántos eran. El anciano los miró y me miró. Estas piedras no son de aquí, son las de arriba, dijo con una voz que no era la suya. ¿Mm? Y acá, ¿por qué pasa esto? O sea, está bien, era el jefe, el más anciano, Bhagwan Das, dijo con una voz que no era la suya. Es decir, acá es donde el tipo, efectivamente, este anciano, este portador de otra lógica, de otra creencia, de otra cultura, se va a dar a conocer como que realmente, como que el tipo, el escocés lo consideraba un niño. Esta otra voz da a entender que no era ningún niño. El tipo hablaba con su propio fundamento y desde su propia lógica, desde esa otra lógica, ¿no es cierto? Por eso la voz no era la suya, ¿no es cierto? O la que el personaje creía que era la voz de él. Bien. Dice: estas piedras no son de acá, son las de arriba. Así es, le respondí. Agregué, no sin desafío, que las había hallado en la meseta, e inmediatamente me avergoncé de darle explicaciones. Bhagwan Das, sin hacerme caso, se quedó mirándolas fascinado. Le ordené que las recogiera, no se movió. Me duele confesar que saqué el revólver y repetí la orden en voz alta. Bhagwan Das balbuceó: más vale una bala en el pecho que una piedra azul en la mano. Y acá está directamente y clara la confrontación. Ahora, fíjense ustedes que este personaje es un profesor, o sea, obviamente es un erudito, es un intelectual, pero fíjense el grado de locura en el que ya estaba, después de haber encontrado los discos, o después de haber hecho toda esa... Sí. ¿No es cierto? Porque el tipo saca un revólver directamente y lo apunta y le dice: agarrar los discos. O sea, de repente se sale completamente de rol, se sale de personaje. O sea, esto nos indica que este tipo tiene una carga de locura o no sé de qué, muy intensa, ¿eh? Podemos atribuirlo al tema de haber encontrado los discos, pero a mí me da la impresión de que esto ya viene de antes. Todo este viaje que emprende el profesor con esa obsesión de los tigres azules, tal vez nos indique que algún punto de locura el tipo tenía. El tipo viaja armado. Bueno, en fin, claro, quería cazar al tigre también, ¿no? Bueno, perfecto. A ver si vamos con esto. Entonces, nos falta un poco, ¿no? Entonces dice: más vale una bala en el pecho que una piedra azul en la mano. Eres un cobarde, le dije. Yo estaba, creo, no menos aterrado, pero cerré los ojos, recogí un puñado de piedras con la mano izquierda, guardé el revólver y las dejé caer en la palma abierta de la otra. Su número era mucho mayor. Sin saberlo, yo había ido acostumbrándome a esas transformaciones. Me sorprendieron menos que los gritos de Bhagwan. Son las piedras que engendran. Ahora son muchas, pero pueden cambiar. Tienen la forma de la luna cuando está llena y ese color azul que solo es permitido ver en los sueños. Los padres de mis padres no mentían cuando hablaban de su poder. La aldea entera nos rodeaba.
Me sentí el mágico poseedor de esas maravillas. Ante el asombro unánime, recogía los discos, los elevaba, los dejaba caer, los desparramaba, los veía crecer y multiplicarse o disminuir extrañamente. Fíjense la escena, tan cinematográfica. El tipo estaba borracho con los discos, directamente los agarraba, los tiraba, los mostraba, ¿viste? Los volvía a agarrar y demás. Es muy visual toda esta escena. Y algo que dice este viejo, Bhagwan Das, ¿viste? Este color es solo permitido verlo en los sueños. Y acá, por algo, el tipo empieza hablando y habla todo el tiempo de los sueños, en este y en otros relatos. Los sueños como una especie de lugar o no sé qué, o de instancia en el que son posibles las cosas que no son posibles acá en el terreno del lenguaje y en el terreno de la lógica. En el sueño uno acepta cosas que no aceptaría jamás en la realidad porque contravienen las leyes del sistema. Y en el sueño no es que uno las acepta, o sea, las acepta porque son lógicas, tienen otra lógica. Uno entra en otra lógica, en otro sistema de percepción. Y en el sueño son perfectamente plausibles. Ahora, cuando el sueño se mezcla con la vigilia, empiezan los problemas, ¿no es cierto? Porque ahí ya estamos ante lo que podría ser un milagro, es decir, ante una obscenidad, ante una subversión de los parámetros que en todo caso a nosotros nos mantienen en un estado de cordura, comillas con esta palabra, ceguera y cordura, acuérdense, ¿no? Bien. Mm. Vamos con esto, entonces. La gente se agolpaba, presa de estupor y de horror. Los hombres obligaban a sus mujeres a mirar el prodigio. Alguna se tapaba la cara con el antebrazo, alguna apretaba los párpados. Ninguno se animó a tocar los discos, salvo un niño feliz que jugó con ellos. Fíjense, el único que toca los discos es un niño feliz que jugó con ellos. Alguien que todavía no estaba del todo funcionando en la otra lógica, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos a ver qué pasa también, ¿no? En aquel momento sentí que ese desorden estaba profanando el milagro. Junté todos los discos que pude y volví a la choza. Quizá he tratado de olvidar el resto de aquel día, que fue el primero de una serie desventurada, que no ha cesado aún. Esto sigue actuando, ¿no? Lo cierto es que no lo recuerdo. Hacia el atardecer pensé con nostalgia en la víspera, que no había sido particularmente feliz, ya que estuvo poblada como las otras por la obsesión del tigre. Quise ampararme en esa imagen, antes armada de poder y ahora baladí. Tigre azul me pareció no menos inocuo que el cisne negro del romano, que se descubrió después en Australia. Acá hay otra cita erudita, ¿no es cierto? Pero el tipo, ante ese estado, pensó con nostalgia en el día anterior, que había sido no particularmente feliz, sino que había sido infeliz totalmente también. Pero le parecía que incluso siendo infeliz aquel día era mejor que ese día que estaba viviendo en este momento. Y acá es algo de lo que decíamos. Este tipo ya traía una carga de locura. El tipo viene con la infelicidad esta y con el trabajo de la obsesión desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es lo que decía un poco Bea hace un rato, que cuando llegó a la meseta se sintió liberado. Este tipo estaba bajo una tensión extrema, cosa que por el tono de la narración no parece, pero sí acá lo está declarando directamente. Bien, sigamos. Releo mis notas anteriores, estas son las bajadas de un cambio que hace Borges siempre, ¿no? Y compruebo que he cometido un error capital, desviado por el hábito, fíjense esto, de esa buena o mala literatura que malamente se llama psicológica, he querido recuperar, no sé por qué, la sucesiva crónica de mi hallazgo. Más me hubiera valido insistir en la monstruosa índole de los discos. Acá hay una nota literaria también, Borges que siempre criticó y de una manera bastante cruel y amarga la llamada novela psicológica, ¿no es cierto? Porque decía, bueno, que era un cachivache, ¿no es cierto? Que bueno, en fin, dijo tantas cosas contra la novela psicológica, y ahora, a la vuelta de los años, ya en sus últimos momentos, ya es un poco más benevolente, ¿no? A ver, espera, que acá está Sergio. Ahí está, Sergio, vale. Es un poco más benevolente, dice, esa buena o mala literatura, pero sí malamente llamada psicológica.
Acá se muestra un poquito más amplio, es decir, achica un poco aquel viejo encono que él tuvo siempre contra la novela psicológica, ¿no? Bueno, si me dijeran que hay unicornios en la luna, yo aprobaría o rechazaría ese informe, o suspendería mi juicio, pero podría imaginarlos. En cambio, si me dijeran que en la luna 6 o 7 unicornios pueden ser 3, yo afirmaría de antemano que el hecho era imposible. Quien ha entendido que 3 y 1 son 4, no hace la prueba con monedas, con dados, con piedras de ajedrez o con lápices, lo entiende y basta. No puede concebir otra cifra. Hay matemáticos que afirman que el 3 y 1 es una tautología de 4, una manera diferente de decir 4. A mí, Alexander Craigie, acá aparece el nombre por fin del protagonista, me había tocado en suerte descubrir entre todos los hombres de la Tierra los únicos objetos que contradicen esa ley esencial de la mente humana. Y acá está la cuestión. 3 y 1 son 4, o sea, de hecho es una tautología. En vez de decir 4, podés decir 3 y 1, pero no puede ser de otra manera. O sea, no hace falta volver a demostrarlo con distintos objetos. Es así y está aceptado de antemano. Es algo que preexiste. Acá se rompió eso. Descubrió estos objetos que no cumplían con esa ley. O sea, es decir, estos objetos que van en contra de este asunto elemental, de este esqueleto de nuestro pensamiento, hacen que uno cuestione directamente la realidad, o sea, ponen en cuestión toda la realidad, porque si estos objetos son posibles, el mundo que conocemos es imposible, o sea, estos objetos no se pueden dar en ninguno de los mundos posibles en el que nosotros nos manejamos, y sin embargo, ahí están, y Craigie es aquel al que le tocó descubrirlo. Craigie es un personaje ficticio, obviamente, aunque no tan ficticio. Si ustedes buscan, no vamos a abundar, ¿no es cierto? Pero hay un William Alexander Craig que fue un filólogo, un lexicógrafo y demás, que hablaba, se dedicaba al estudio de las lenguas antiguas, sobre todo, como Borges en su final también, de las lenguas anglosajonas y demás, hablaba el islandés antiguo, y tradujo o ayornó un montón de sagas y demás, o sea, tiene todo que ver con los intereses de Borges también, que el tipo se llame así no es casual, ¿no es cierto? También está trayendo referencialidad al relato, ¿no es cierto? Todos estos puntos, Blake, Defoe, Kipling, Chesterton, Craigie, que es el nombre del personaje, van apuntalándole y dándole un clima al relato, un clima, digamos, de referencialidad, ¿no es cierto? Estamos dentro de absolutamente metidos en un chiste borgiano, pero, como dijimos muchas veces, saber todo esto tampoco es que sea imprescindible o sea necesario. Si no conociéramos a ninguno de esos autores, el relato funciona de cualquier manera. Funciona porque está contando una anécdota, ¿no es cierto? O está contando, o está otra vez haciendo un pequeño ensayo acerca de las paradojas, a través del mecanismo de la ficción y del objeto mágico. Bueno, no importa, sigamos. Al principio yo había sufrido el temor de estar loco. Con el tiempo creo que hubiera preferido estar loco, ya que es así, ya que mi alucinación personal importaría menos que la prueba de que en el universo cabe el desorden. Acá está la clave. Si 3 y 1 pueden ser 2 o pueden ser 14, la razón es una locura. ¿Por qué? Porque no hay ningún mundo posible donde 3 y 1 puedan ser 14. O sea, y si yo estoy viendo que eso sucede, se cayó todo el universo a pedazos. Entonces el universo es una locura. Yo no estaré loco, pero la locura es el universo, lo cual es peor. Si yo estuviera loco, no pasa nada. Soy yo el que está loco. ¿Mm? Entonces, ese es el horror de la pesadilla, el horror del milagro, ¿no es cierto? El horror de lo que se sale de cauce. Es el horror de un matemático, básicamente cuando ve que los números no le cierran, ¿viste? Y que todo su conocimiento no tiene ningún sentido porque hay un detalle que hace que todo el sistema se caiga a pedazos. Eso es el horror. Isa,
El horror, ahora voy, Rosana, el horror que acá está puesto literariamente de una manera más eficaz al sentir que una piedra tiembla, por ejemplo, que una piedra está latiendo. Es el mismo horror. Claro. Sí, Rosana, decime. No, te decía que entre todos esos autores que vos decís que él cita, no olvidar que el tipo este los domingos se los dedica a Spinoza, para Spinoza quien el también. Dios de la razón, ¿no? Es tan relevante. Exactamente. Es tan relevante o sea, que quiso demostrar la existencia de Dios a través de la geometría, nada menos. Claro. Es un sistema totalmente engramado, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se cae a pedazos acá. Todo eso se cae a pedazos ante la sola presencia de estas piedras azules. Bueno, sigamos y vamos ya hasta el final, no quiero demorarlo demasiado, ¿no es cierto? Bueno, en aquel tiempo contraje el hábito de soñar con las piedras, contraje el hábito, ¿no? La circunstancia de que el sueño no volviera todas las noches me concedía un resquicio de esperanza que no tardaba en convertirse en terror. El sueño era más o menos el mismo. El principio anunciaba el temido fin. Como el cuento este, una baranda y unos escalones de hierro que bajaban en espiral y luego un sótano, un sistema de sótanos que se ahondaban en otras escaleras cortadas casi a pico, en herrerías, en cerrajerías, en calabozos y en pantanos, es decir, laberintos, lo de Borges, ¿no? En el fondo, en su esperada grieta, las piedras, que eran también Behemoth o Leviatán, aquellos monstruos míticos de la Biblia, los animales que significan en la escritura que el Señor es irracional. ¿Qué les parece? Eso es genial, ¿m? Porque ya está en la escritura. O sea, si existe el Leviatán y si existe el Behemoth, el Señor es irracional, ¿eh? Si existen los discos azules, el universo es irracional. Entonces, toda nuestra construcción para poder tramitar con el universo, para poder administrarnos en el universo, es ficticia, es ineficaz, porque en algún momento cualquiera de nosotros, en cualquier agujerito, se va a encontrar con sus piedras azules, ¿viste? Y, Sí, para decirlo de una manera elegante, se va a ir todo al carajo. ¿Qué es lo que está diciendo Borges en este relato? De una manera magistral. Bueno, sigamos. Estoy interpretando, ¿no? Cosa que siempre digo que no hay que hacer, pero bueno, no importa. Este, mm, entonces, bueno, ta. Yo me despertaba temblando y ahí estaban las piedras en el cajón listas a multiplicarse o a reducirse. La gente era distinta conmigo. Algo de la divinidad de los discos que ellos apodaban tigres azules, y acá estamos, acá por fin se juntó el color con la denominación. ¿Qué eran los tigres azules? Eran las piedras estas, era un nombre metafórico, ¿no? Me había tocado, pero asimismo me sabían culpable de haber profanado la cumbre. En cualquier instante de la noche, en cualquier instante del día, podían castigarme los dioses. No se atrevieron a atacarme o a condenar mi acto, pero noté que todos eran ahora peligrosamente serviles. No volví a ver al niño que había jugado con los discos. ¿Qué pasó con ese niño? No sé, no me importa, pero el único que tocó las piedras era el niño y no lo volvió a niño ver. Así que bueno, queda a la imaginación de cada uno de nosotros. Yo temo lo peor, ¿no? Temí que me esperara el veneno o un puñal en la espalda. Una mañana, antes del alba, me evadí de la aldea. Sentí que la población entera me espiaba y que mi fuga fue un alivio. Nadie, desde aquella primera mañana, había querido ver las piedras. Bueno, y acá ya estamos entrando en el final. A ver, vamos a meterle un poco de velocidad. Volví a la hora, en mi bolsillo estaba el puñado de discos, el ámbito familiar de mis libros no me trajo el alivio que yo buscaba, o sea, ya está, el tipo se salió ya de sus hábitos. Ante este milagro obsceno, no puede volver a lo que era, ¿no? Sentí que en el planeta persistían la aborrecida aldea y la jungla y el declive espinoso con la meseta, y en la meseta las pequeñas grietas, y en las grietas las piedras. Mis sueños confundían y multiplicaban esas cosas dispares. La aldea eran las piedras, la jungla era la ciénaga y la ciénaga era la jungla. Fíjense hasta qué punto el mecanismo de los discos se implantó en él de manera tal que ya todo eran los discos, ¿viste? La aldea se multiplicaba. En realidad el tipo, como decía Bea al principio, que había sentido esa sensación de libertad, estaba preso en la aldea y ahora sigue estando preso en esa aldea, ¿viste?
sentía la aldea permanentemente, era como si nunca la hubiera abandonado, ¿no? Bien, vamos. Rehuí la compañía de mis amigos, temí ceder a la tentación de mostrarles ese milagro atroz, acá milagro atroz, antes era obsceno, que socavaba la ciencia de los hombres. Ensayé diversos experimentos, bueno, y acá va a ser unas cuantas cosas. Hice una incisión en forma de cruz en uno de los discos, lo barajé entre los demás y lo perdí al cabo de una o dos conversiones, aunque la cifra de los discos había aumentado. Hice una prueba análoga con un disco al que había cercenado con una lima, un arco de círculo, este asimismo se perdió, con un punzón abrí un orificio en el centro de un disco y repetí la prueba, lo perdí para siempre. Al otro día regresó de su estadía en la nada el disco de la cruz. Qué misterioso espacio era ese que absorbía las piedras y devolvía con el tiempo una que otra, obedeciendo a las leyes inescrutables o a un arbitrio inhumano. Bueno, y acá tenemos, ahí está, se desaparecían y de golpe volvía. ¿Alguna volvía de dónde? De la nada. ¿Pero qué es esto? Estas son todas palabras. O sea, acá la cuestión es desde dónde uno, que en definitiva creo que es lo que Borges está, además de ser un maravilloso cuento fantástico, poniendo en el tapete acá las distintas, los distintos sistemas de conocimiento. Si uno se para desde el ser, ¿no es cierto?, desde lo óntico o desde lo ontológico, esto es una obscenidad, ¿no es cierto?, directamente, o sea, es inadmisible, o sea, no puede ser, no puede suceder. En cambio, otra visión de las cosas, que sería más epistémica o más epistemológica, aceptaría en todo caso, o admitiría que en realidad no podemos calificar qué es eso que está sucediendo con los discos porque estamos limitados por el conocimiento del fenómeno. Es un poco más consolador, un poco, pero no mucho. No es para nada consolador. En ninguna de las dos posiciones sacamos nada en limpio, en definitiva, si es que esto sucede con estos objetos. Bueno, sigamos adelante. El mismo anhelo de orden que en el principio creó las matemáticas hizo que yo buscara un orden en esa aberración de las matemáticas. Insistía, ¿no?, que son las insensatas piedras que engendran. En sus imprevisibles variaciones quise hallar una ley. Es lo que hacemos todos. Consagré los días y las noches a fijar una estadística de los cambios. De esa etapa conservo unos cuadernos cargados vanamente de cifras. Mi procedimiento era contaba con los ojos las piedras y anotaba las cifras, luego las dividía en dos puñados que arrojaba sobre la mesa, contaba las dos cifras, las anotaba y repetía la operación inútil fue buscar la búsqueda de un orden, de un dibujo secreto en las rotaciones. El máximo de piezas que logré fue de 419, el mínimo 3. Hubo un momento en que esperé o temí que desaparecieran. A poco de ensayar comprobé que un disco aislado de los otros no podía multiplicarse o desaparece. Fíjense lo que está haciendo para tratar de hacer encajar este fenómeno en lo conocido, ¿no es cierto? El tipo pasa horas y días o meses, ¿no es cierto?, así, tratando de que esas cosas se encajen en la aritmética, toma notas, llena cuadernos de notas, para poner en caja ese fenómeno que es inexplicable. Es una situación patética, ¿no es cierto? Uno hasta lo puede ver, obsesionado, anotando, barajando los discos, separando, multiplicando, dividiendo. Y bueno, si extremamos un poco esa imagen, más o menos cualquiera de nosotros que se pasa horas y horas contando versos o fijándose qué palabras son acentuadas y qué no, qué queda bien para esto, es un poco parecida la situación, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que nos tocó, son nuestros tigres azules, ¿viste? Bueno, entonces, naturalmente las cuatro operaciones, ¿no?, eran imposibles. Las piedras se negaban a la aritmética y al cálculo de probabilidades. 40 discos podían, divididos, dar 9. Los 9 divididos a su vez podían ser 300. No sé cuánto pesaban. No recurría a una balanza, pero estoy seguro de que su peso era constante y leve. El color era siempre aquel azul. Estas operaciones me ayudaron a salvarme de la locura. Al manejar las piedras que destruyen la ciencia matemática, pensé de una vez en aquellas piedras del griego que fueron los primeros guarismos y que han legado a tantos idiomas la palabra cálculo. Cálculo viene de piedra, efectivamente. Las matemáticas, me dije, tienen su origen y ahora su fin en las piedras.
si Pitágoras hubiera operado con esta. Bueno, al término de un mes comprendí que el caos era inexplicable. Un mes estuvo con esta obsesión. Ahí estaban indómitos los discos y la perpetua tentación de tocarlos, de volver a sentir el cosquilleo, de arrojarlos, de verlos aumentar o decrecer y de fijarme en pares o impares. Toda la máquina de la lógica, desatada, furiosa. Llegué a temer que contaminaran las cosas y particularmente los dedos que insistían en manejarlos. Durante unos días me impuse el íntimo deber de pensar continuamente en las piedras, porque sabía que el olvido solo podía ser momentáneo y que redescubrir mi tormento sería intolerable. Y acá, bueno, acá va a venir ahora la conclusión, que como en tantos cuentos de Borges, va a venir por el lado de lo inesperado, ¿no es cierto? No dormí la noche del 10 de febrero. Al cabo de una caminata que me llevó hasta el alba, traspuse los portales de las mezquitas de Wasil Khan. Era la hora en que la luz no ha revelado aún sus colores. Fíjense cómo insiste en esto, ¿no? Los colores nunca del todo revelados, siempre confusos, confusos a través de su denominación, a través de la luz que los ilumina, pero nunca son los colores, nunca es la nitidez de la lógica, ¿no? No había revelado aún sus colores, no había un alma en el patio, sin saber por qué, hundí las manos en el agua de la cisterna, ya en el recinto pensé que Dios y Alá son dos nombres de un solo ser inconcebible, y le pedí en voz alta que me librara de mi carga. Inmóvil, aguardé una concentración. Bueno, fíjense lo que pasa acá, a dónde llegamos. Este tipo que está luchando desesperadamente para salvar su razón y su sistema de vivir, está luchando contra lo inconcebible, que son los discos azules. ¿A quién le pide ayuda? A un mismo ser que es inconcebible. Recurre a lo inconcebible para salvarse, para que lo libre de la carga de lo inconcebible. ¿Cuántas veces en los cuentos de Borges aparece esta instancia, ¿no? ¿Se acuerdan la escritura del Dios? ¿Mm? Que después también de haber hecho 100.000 manganetas el tipo para descubrir el secreto, le cae por una revelación. Viene toda la solución por el lado de lo inconcebible, pasa lo mismo en las ruinas circulares y vuelve a pasar lo mismo acá. Le pide a Dios o a Alá, que son dos maneras de mencionar a un ser inconcebible, que lo libre de esa carga inconcebible, ¿no es cierto? No en vano menciona a Alá, pues acuerda que había dicho que se llevaba mejor con los musulmanes, ¿no?, que con los hindúes. Entonces dice, inmóvil aguardé una contestación. No oí los pasos, pero una voz cercana me dijo, he venido. A mi lado estaba el mendigo. Descifré en el crepúsculo el turbante, los ojos apagados, la piel cetrina y la barba gris. No era muy alto. Me tendió la mano y me dijo, siempre en voz baja, una limosna, protector de los pobres. Busqué y le respondí, no tengo una sola moneda, tienes muchas, fue la contestación. En mi bolsillo derecho estaban las piedras, saqué una y la dejé caer en la mano hueca. No se oyó el menor ruido. Tienes que darme todas, me dijo. El que no ha dado todo, no ha dado nada. Comprendí y le dije, quiero que sepas que mi limosna puede ser espantosa. Me contestó, ¿acaso esa limosna es la única que puedo recibir? He pecado. Dejé caer todas las piedras en la cóncava mano, cayeron como en el fondo del mar, sin el rumor más leve. Después me dijo, no sé aún cuál es tu limosna, pero la mía, le dice el mendigo, es espantosa. También la limosna del mendigo era espantosa. Te quedas con los días y las noches, con la cordura, con los hábitos, con el mundo. No oí los pasos del mendigo ciego, ni lo vi perderse en el alba. Y ahí termina la fábula. ¿Qué les parece? Fantástico. Hicieron un intercambio de limosnas espantosas, ¿viste? Dame la locura y vos te quedás con la cordura. ¿Cuál es más espantosa en Y seguís en definitiva? tu libro. Claro, Seguí sí. poniendo el reloj para despertarte, ¿viste? Seguí yendo a trabajar, vos te quedás con eso y a mí dame la locura porque yo merezco esta limosna porque yo he pecado. O sea, no yo los pasos cuando vino
y no oyó los pasos cuando se fue, ¿no es cierto? Esta es la respuesta supuestamente del ser inconcebible ese, ¿no? Al que él le pidió ayuda, ¿no? Entonces, bueno, y ahí termina el cuento. Acá Borges lo termina con una acción, ¿eh? No agregó ningún prólogo, ninguna nota de años después, ¿no? Y lo termina directamente acá. ¿Y cómo se manifiesta este ser inconcebible? Un mendigo ciego, ¿eh? Que asume la locura de los discos. Y le deja al escocés la otra locura, la de lo cotidiano, ¿eh? Locura por locura, ahí estamos. ¿Les gustó? Sí, Hermoso, muy bueno, hermoso, muy bueno. muy bueno, muy Bueno, bueno. Acá Cecilia, yo no aparezco, pero ya dice que no aparecía. A mí, no sé, es como ahora que lo leíste vos, me pareció como que es el mismo Borges duplicado. El que queda con la locura y el que agarra la cordura. Un agnóstico total, qué sé yo, no sé cómo. Ahora, así, no puedo redondearlo, pero. sí, yo estoy de acuerdo también, claro que sí, claro que sí. O sea, acá Borges al poner esta cuestión de Porque la... los dos son medio ciegos, los dos son medio sabios o Los dos son mendigos, qué ciegos sé yo. y los dos son, de alguna manera, son dos mendigos ya, porque como Sí, insisto, con Wallace Stevens, el viejo poeta es un vagabundo también, ¿no es cierto? sí, claro. Entonces, Sí, acá juntamos las dos imágenes, ¿no? Y la aparición sí, de la divinidad, bueno, o de eso inconcebible, es un mendigo ciego, en este caso, y sí, el cual hacen esta transacción, ¿no es cierto? Vos dame los discos y vos quedate con tu agenda, con tu almanaque. sí, Pero él había dicho, o sea, el protagonista dijo antes, ¿viste? Que aún perduraba, o sea, nunca más después él salió de esa atrocidad, ¿viste? O sea, es verdad. da la impresión de que no hizo tan buen negocio después de Quedó todo, ¿no? atrapado ahí, ¿no? Exactamente. Así que bueno, eso Sí, fue el relato que quería compartir con ustedes hoy y les quiero anunciar, buenísimo. eh, y a los fantasmas también, si andan por ahí, yo creo que ya no están más, pero bueno, no importa, una de esas lo convencemos. Vamos a empezar en algún momento, ya les voy a decir cuándo, un ciclo tal vez medianamente extenso, tal vez lo hagamos por partes, dedicado a grandes narradores, ¿no es cierto? Así como hicimos con el tema de la poesía, ¿no es cierto? Una especie de histórico, pero dedicado en este caso a la narrativa, ¿eh? Tratando de ver sobre todo, obviamente sí, algunos relatos, pero más que nada mecanismos, cosas de época, cómo más o menos se fue transformando la cuestión de la narrativa, ¿no? Vamos a ceñirnos sobre todo a cuentistas, ¿no es cierto? Y me va a gustar compartir con ustedes un montón de cuentos que a mí en su momento me gustaban muchísimo, ¿no? Y algunos todavía no sé muy bien por qué, pero por ahí los descubrimos acá en el ciclo Bueno, pues yo les voy a avisar cuando se haga eso. Esta reunión era para que volvamos a vernos las caras, y bueno, yo la pasé bien, no sé ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, Isaías, sí, Bien. no el cuento en sí, sino el concepto de, digamos, tener un elemento enloquecedor del cual uno se libera trasladándolo, me hizo borrar aquel cuento de Stevenson del diablo en la botella, Exacto. este, Que es otro que le da que mucho Borges también. claro, exacto. exactamente. Es el mismo Sí, mecanismo, exactamente, sí, ¿viste? Se da en es ese, verdad. se da en el Zahir. ¿Se acuerdan de aquel famoso cuento tan terrorífico que es uno de los cuentos que más me asustó en mi vida, que es el de la pata de mono? Ah, sí, Ay, sí, Ah, sí. sí, sí. Ese te mete miedo en serio, pero bueno, Sí, también es más o menos el mismo mecanismo, ¿viste? Sí, es verdad. Sí, La piel de Zapa, otro gran sí, cuento. sí. Son estos objetos que contravienen las reglas del juego, ¿viste? Y bueno, son milagrosos, son maravillosos, pero son obscenos, son atroces y son muy peligrosos. Pero bueno, yo creo que achicando un poco y matizando un poco la cuestión, vamos a llevarlo a un plano más metafórico, así no nos quedamos angustiados y no nos vamos con no, miedo, digamos. Pero estos tigres azules,
se nos presentan, ¿viste? Un poquito atenuados, no tan obsesivamente y tampoco tan demandantes, pero cada uno de nosotros alguna vez se encontró con esto, ¿no? Y ahí sigue trabajándolo, sigue dividiéndolos y sigue tocándolo porque encima te dan esa gana de volver a tocarlos y sentir que están temblando, ¿no es cierto? Así que ¿Sabés, Isa? sí, dale, Rosana. No, que lo que me gusta de Borges, por ejemplo, es que él siempre deja un espacio abierto, o sea, su lucha con lo irracional o su amigabilidad con lo irracional, porque siempre en todos los cuentos introduce esta cuestión de el orden por un lado, el desorden por el otro, ¿no? Hay una cuestión como que él quiere creer, ¿no? Me da la impresión. Sí, sí, yo creo que sí, claro. Él postula una armonía, pero siempre por algún intersticio se le cuela lo otro, ¿no? Exactamente, sí. En realidad sí, sí, claro que sí, eso aparece en tantos y tantos cuentos de Borges, claro, la instancia mágica, ¿viste? O sea, instancia mágica, por llamarlo de alguna manera, pues sí, no lógica, o bajo otra lógica, que no es la del protagonista, ¿viste? La escritura del Dios, qué sé yo, ¿viste? Bueno, tantos otros. Pero también en Borges, ¿viste? Y por ahí también en este caso, yo no quiero cargar demasiado la cinta con algo que por ahí es una obsesión mía. El tema de Borges con la barbarie, por ejemplo, para irnos un poco más, tiene que ver con esto también. O sea, la barbarie en el sentido de otra lógica, ¿viste? Que no es la que profesa, digamos, el protagonista. Qué sé yo, para la Prida la barbarie eran los gauchos que lo van a terminar matando, ¿no es cierto? Pero en realidad es otra lógica. Y lo que hace Borges, con su admiración, en cierto modo, hacia la barbarie, es eso, ¿viste? Es poner siempre en cuestión los sistemas de conocimiento, digamos, racionales, ¿no es cierto? O sistemas filosóficos. Él lo dijo muchas veces. Él usó los sistemas filosóficos a fines puramente literarios. O sea, no era que el tipo era un filósofo ni mucho menos. Lo usaba como una herramienta literaria. Y yo creo que uno puede hacer una homologación entre lo fantástico, lo irracional, lo mágico, con lo bárbaro. ¿Eh? Porque lo mágico Claro. es lo que no es racional, lo que no es lógico. Y lo bárbaro también, es decir, es el otro sistema ante el que un protagonista se enfrenta y que por lo general termina solucionando la cuestión. Este cuento mismo se resuelve otra vez por una instancia mágica, una instancia sobrenatural. El tipo no logra hacer aritmética con esa figura. Entonces le pide a un Claro. ser inconcebible que lo libre de eso, cosa que efectivamente sucede. Y le deja otra locura, que es bueno, lo cotidiano, qué sé yo. ¿Viste? Uno puede Claro, pensar. la huida de lo irracional, ¿viste? Desde en el campo de la filosofía, digamos, él toma algunos filósofos que están tocando ahí un poquito de eso. Por ejemplo, Heráclito, cuando introduce este tema de, supongamos, de que Dios juega como un niño a los dados, etcétera, ¿no? Y a lo largo de la historia de la filosofía, suponete, a mí el que más me hizo acordar a esto fue el genio maligno de Descartes, porque Bueno, es ahí el planteo de que puede haber un Dios que cada vez que nosotros sumamos 2 más 2 nos esté engañando. Ahora, Descartes huye de eso inmediatamente porque dice, si Dios es bueno, no puede estar engañándonos cada vez que sumamos, restamos, una cosa así, ¿no? Es decir, que Borges, pero Borges viste cuando él dice en otro lugar que por ahí el mundo es un vestigio de un Dios despedazado e irracional, siempre está ahí en ese límite entre lo racional y lo irracional. Es decir, en ese punto, si bien es tributario de la tradición filosófica occidental, ¿no? De la lógica aristotélica, del principio de tercero excluido, etcétera, de toda esa lógica que él lo pone ahí en boca también de Spinoza, digamos, ¿no? La explicación del mundo desde un punto de vista lógico, ¿es exacto. cierto? A partir de axiomas, teoremas. Él, yo creo que como decís vos, Isaías, nunca deja de estar un poco cercano también a ese otro mundo de lo irracional, ¿no? De lo Sí, racional, sí, pero sí, sí. que asusta y que permanentemente huimos de él para volver a una cosa más ordenada, ¿no? Exactamente, sí, 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 yo creo que eso se da mucho en Borges. Y el tema de la barbarie tiene que ver con eso, ¿viste? También. O sea, es una Y es la extrapolación de las lógica, cosas.
de la cautiva que vuelve con los indios, ¿viste? Exactamente, sí. Y la admiración que tenía Borges por el tema de lo bárbaro. O sea, porque obviamente también hay otra cosa. Borges es un cuentista, es un fabulista, es un artista, y es mucho más atractivo la barbarie y lo irracional, ¿viste? Que las cosas así más, digamos, ordenadas, qué sé yo, por llamarlo de alguna manera, ¿viste? Por eso, por eso lo fantástico, ¿cierto? Habría que hablar de lo fantástico también, porque hay varios fantásticos distintos, ¿viste? No todos los fantásticos van por el mismo lado, ¿eh? Yo creo que en el caso de Borges tiene mucho que ver con no lo maravilloso, sino más bien lo horroroso en el sentido de, sí, maravilloso en un sentido, pero no lo maravilloso porque sí, o lo fantástico porque sí, sino como grieta, ¿viste? Como sabotaje del lugar donde uno está parado, ¿viste? Directamente, ¿viste? Y lo fantástico no solamente se da a través de objetos, en Borges, digo, ¿no? A través de objetos mágicos, como esto, sino también en la visión que tiene, yo creo él, de la realidad, ¿viste? Porque está bien, juega en la cancha de la racionalidad, pero el tipo siempre te está diciendo que atrás está la noche unánime, ¿viste? Y que donde nos movemos nosotros, en esta nitidez, es un puntito de luz dentro de toda esa noche, ¿viste? Que en cualquier momento te puede tragar. Claro, pero fíjate, Isa, fíjate que este cuento termina en que el personaje, el que cuenta la historia, debe sentir bastante alivio con la limosna que le da el mendigo, ¿verdad? Yo creo que sí, Sí. sí, por un lado sí, o por lo menos al principio sí, pero no sé si ese alivio le va a durar mucho tiempo, porque él dice antes, ¿viste? Y ahí empezó una sucesión de días atroces que aún no ha terminado, dice. Claro. O sea, Claro. hay una prolongación todavía en la Sí, actualidad. después se la va a agarrar con otra cosa. Sí, posiblemente, seguramente. Pero aparte de eso lo perdió, esa maravilla la perdió. Está bien, estamos más tranquilos en ese sentido. Pero, ¿con qué nos quedamos? Y bueno, ¿Velamos? Ah, nos quedamos con que mañana nos tenemos que levantar a las 7 de la mañana, ¿viste? Y va a ser Es el todo. mismo alivio, es el mismo alivio que siente el personaje del Said cuando deja la moneda o el personaje del Aleph cuando huye del sótano. Es ese Exacto, alivio de haber presenciado algo maravilloso pero perturbador. exactamente, claro. Algo o sea, en definitiva es un privilegio, porque es un privilegio, pero que vos no querés haber visto. O sea, ¿quién quiere ver el Aleph? O sea, sí, si me preguntás así sin pensarlo, yo te digo sí, pero no, pará, no, mejor no, ¿viste? Mejor no. Tenés que ver las caries, tenés que ver el cáncer. Sí, tenés que ver las cartas obscenas de Beatriz a su primo Carlos Peter, Argentino. Tiene un Bueno, toque de siniestro, ¿no? sí, Está claro, ahí. siniestro. El Amheilish es el que decían los Que hablaba alemanes. Freud. Claro, Sí. mm. lo ominoso, ¿no? Lo tenebroso, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, les agradezco mucho la presencia y ahora ya les voy a ir avisando cómo vamos a armar esto que vamos a hacer nuevo. Avisanos, avisanos. Gracias, Sí. Isaías. Bueno, Bueno, Gracias. Gracias. saludos a Chau, los Isa. fantasmas que anduvieron por acá muchas también. gracias. Chao, Silvia. Chao. ¡Chao, bro! chao, 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 Silvia, chao. chao, chao. Chao, Que hasta estén bien. luego, hasta pronto.